Este es el episodio número 96 de la serie que estamos haciendo que se llama La Universidad del Futuro. Y como lo he contado en episodios anteriores, pues tiene que ver con crear comunidades de aprendizaje en el mundo, con personas, juntando gente de diferentes ámbitos, áreas, saberes, con el fin de crear como una oportunidad de aprendizaje que sea más relevante para nosotros en este tiempo, que tenga más profundidad, que vemos también que lo que hay pues no nos satisface del todo, entonces como que el impulso de uno al ver que no funcionan las cosas es crear también cosas nuevas, algo como decía alguien, un diseñador futurista que a mí me gusta mucho que llama Buckminster Fuller, que hablaba de que si uno no le gusta un sistema que construya otro y haga que ese sistema haga el otro obsoleto. Algo así, eso es lo que estamos haciendo con esto en la Universidad del Futuro y ha sido como un encuentro muy bonito de conversación y también de empezar a crear unos encuentros presenciales acá en Bogotá, virtuales, y empezar a dinamizar un poco a todo el capital cultural que hay de personas que están tejiendo espacios nuevos de aprendizaje, de educaciones alternativas, temas que tienen que ver con lo ambiental, el género, lo ancestral, como muchas cosas que son como muy interesantes para el tiempo que estamos viviendo. Entonces estamos llamando como haciendo la curaduría de personas y bueno, pues yo llegué a Coversidades también por una conversación que tuve con una persona que me habló de Coversidades, lo conozco no hace más de un año y bueno, me metí a las redes, al chat que tenemos ahí y ahí fue que nos conocimos, ¿cierto? Con Marco, ya hemos en episodios anteriores hecho unas conversaciones muy bonitas con Flora, con Yello, con Camilo fue el primero que conocí, porque él es de acá de Bogotá. Entonces, y hoy estamos con Marco y con Karina, que están en Ecuador, y bueno, bienvenidos a conversar un rato acá en este espacio. Muchas gracias, Andrés. Qué gusto poder tejernos y compartir, conocerte también, y seguir profundizando en estos temas que son tan relevantes en estos tiempos. Gracias, Andrés, también por toda la energía, por el tiempo, por la dedicación a co-crear, a co-inspirar estos otros mundos posibles a través de rediseñar, reimaginar la educación, el aprendizaje. Nos sentimos muy contentos de poder compartir este tiempo contigo. Gracias. Yo también muy contento y bueno, siempre como en este programa hacemos como un encuadre general para que las personas conozcan a nuestros invitados, sepan de dónde vienen, qué hacen, más que uno descifrar y presentarlos a ustedes exhaustivamente, me gustaría pues que se presentaran, que comentaran un poco como esos recorridos y algo muy importante para el futuro de la educación, pues los ambientes de aprendizaje que son como tan formadores, de como que cuando si pueden hacer un relato eh, desde pequeños, si se puede, para ver como qué aprendizajes han sido los que los han hecho llevar a donde ustedes están ahorita y que están ahorita como tejiendo como alternativas también para la educación, pues sería muy interesante ver ese recorrido. Entonces, por donde quieran empezar y el que quiera, pues bienvenido a hacerse presente por ahí. Dale. Ya. A ver, sí, histórico, vamos a hacer un recuento. Em, Recuerdo como mi experiencia en el sistema educativo tradicional, bueno, convencional, como una experiencia no plena para nada, sino más bien como bastante castradora, así la denominaría. Y bueno, cuando llegué, sí, al colegio y tuve un montón de inquietudes, sobre todo de temas sociales, filosóficos, como que no se hablaba de esto, no había espacios y creo que esto es una de las cosas que más ha inspirado en este tiempo, hacer encuentros con jóvenes en donde se puedan encontrar, reflexionar, cuestionar, se sientan seguros de hacer esto, porque en la escuela, claro, se está hablando de otras cosas que normalmente son irrelevantes para el contexto, al menos así para mí lo consideraba, ¿no? Y ya cuando llegué a la universidad, bueno, encontré un poco más de estos espacios, había más libertad, yo estudié arquitectura, entonces siempre esta carrera fue como bastante autónoma y diferente, digamos, de las otras carreras. Eh, Sin embargo, como yo sé contar que a mí me hubiera encantado seguir tres carreras a la vez, o sea, que se mezcle arquitectura, arte y sociología.
pero no hay cómo, uno tiene que profesionalizarse si es que escoge este sistema y seguir eso. Entonces, claro, tiene que ver cómo baila entre todos esos aprendizajes que a uno le gustan y que le alcance el tiempo para hacer eso. Y en Latinoamérica también es muy difícil estar trabajando y a la vez estudiando muchas cosas, entonces sí fue bastante frustrante también esa parte. Sin embargo, la experiencia muy linda que fue después fue el poder ser docente universitaria de arquitectura mismo también, y después junto a Marco de otras materias en otras universidades, y ahí fue como que nos empezamos también a dar cuenta cómo los jóvenes venían con una desconexión de sí mismos. Había muchísimos, como muchos vacíos, digamos, en torno a sus vidas, porque obviamente la educación convencional está enfocada en el conocimiento, entonces no había como un aprendizaje holístico, herramientas relacionales que las estaban necesitando mucho en ese momento, con sus parejas, con estas exploraciones que uno empieza de adolescente, eh, y en otros temas, ¿no? O sea, realmente esto fue lo que cuando ya decidimos formar una familia, que fue hace unos 10 años, ¿no? Que nos llevó a sentirle a la educación como el engranaje, digamos, que mantiene el sistema tal y como está, y como que si es que empezamos por esta pieza fundamental, como que el resto puede irse acomodando de otra manera. Entonces, y así decidimos no escolarizar a nuestro hijo, que ahora tiene 10 años, y a nuestra hija, que tiene 7. Y desde ahí empezamos como un proyecto en el que ha ido mutando según nosotros y nuestros intereses y ganas de aprender, porque de manera autodidacta nos hemos nutrido mucho de la educación, de la psicología transpersonal, de herramientas relacionales, eh, ancestrales y así, también bioconstrucción, muchas cosas que hemos ido explorando, pero de manera autodidacta. Y obviamente ya acompañados de redes como Red Mushukawa y Alianza Ecoversidades Global. Y ahora el GTA, que ya les hablará un poco Marco. Pero entonces la idea es como que sí, nos empezamos a repensar, digamos, la vida y empezamos a aprender en familia. Así es como lo llamamos nosotros a esta experiencia. No es educación en casa, es aprendizaje en familia, porque nosotros también estamos aprendiendo y hemos aprendido, y yo he aprendido a ser autodidacta, aprendí a vencer mis miedos. Por ejemplo, tenía miedo a pintar, yo adoro pintar, pero tenía algunas experiencias que me llevaban a tener estos miedos. Entonces, primero a vencer estos miedos para también luego inspirar a nuestros hijos, ¿no? Porque no podemos exigirles o pedirles, invitarles, inspirarles a algo que nosotros mismos no estamos viviendo para nada. Y también a repensar estas nociones de productividad, de éxito, de felicidad. Entonces, esto se convirtió como en un espacio en donde ha venido, ya les digo, como mutando así entre jóvenes, adolescentes y adultos y familias, hasta investigadores y educadores también han venido a este espacio a reflexionar y usando metodologías que son así como para invitar hacia el protagonismo y hacia que la gente misma sea la que pone, digamos, los temas a la mesa. Hemos ido reflexionando y haciendo, co-creando, digamos, otros saberes, qué es lo que necesitamos para este tiempo. Y ahí Marco les puede hablar un poco más de también esto que hemos llegado también a concluir en nuestro caso, que queremos que la vida en el centro es lo más importante, porque hay un montón de pedagogías que ponen al niño en el centro, la metodología en el centro, pero no la vida. Y ahí le pasa a Marco la palabra. Hola Andrés. A ver, siento que las personas que empezamos siendo hace más de 10 años con la Cari y quienes somos ahora somos bien diferentes. Y a veces eso ha sido como bastante desafiante y cansado, porque constantemente nos estamos cuestionando. Y claro, una de las cosas que nos ayudó a profundamente entrar apasionadamente con el tema del aprendizaje, una rediseño, una reimaginar la universidad en el futuro, fue justamente teniendo esta interacción con jóvenes que estaban dentro de estos espacios y ver una profunda sin sentido. O sea, era como que tenían que estudiar algo por
compromiso casi con sus familias, con sus papás, que tenían que cumplir un rol social también. Pero en lo profundo realmente ni siquiera estaban convencidos de que eso era lo que querían hacer. Muchos estaban estudiando algo que no habían escogido, sino que era una segunda o tercera opción que les salió en un examen. Entonces tenían que profesionalizarse porque ese era como el camino que sus familias de origen les habían como de alguna manera motivado o hasta impuesto. Y entonces para nosotros esto de buscar sentido fue algo bien profundo. En mi caso, así como la Cari contó un poquito como el trasfondo, para mí el tema de la espiritualidad y de como que el camino evolutivo del alma era algo que siempre me llamó la atención. Eh, Tanto que me clavé más de 6 años, casi unos 8 años estudiando teología y estudiando sociología de la religión y viendo cómo desde unos lugares de convicciones profundas podía tal vez tener sentido la vida, como estas preguntas filosóficas de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, cosas que los jóvenes estaban preguntándose mucho, pero no tenían espacios para conversar. Estaban tan metidos en una carrera, en un mundo donde ya estaba todo programado y ya sabes qué cosas tienes que hacer para, entre comillas, ser exitoso y ser feliz, que podías vivir sin sentido. Entonces, acompañar estos procesos de búsqueda de sentido, ahora, después de 10 años de camino, junto con la Cari, también nos hemos dado cuenta de que poniendo la vida en el centro es algo súper importante para nosotros ahora. Nosotros también hemos puesto en algunos momentos metodologías en el centro, hemos puesto a los niños en el centro, y ahora estamos tratando como de redescubrir qué significa poner la vida en el centro. Y estamos desarrollando como un mapa junto con algunas personas del Mushukawai, que es esta red a nivel nacional, como para hacer sentido a esta pregunta. Tenemos ya algunas pistas, estamos explorando todavía, pero igual, con mucho gusto, igual si quieren podríamos conversar y mostrarles un poquito este mapa de navegación de distintas posibilidades de aprendizaje. Sí, maravilloso eso que cuentan de poner la vida en el centro y sobre todo algo que es tan importante hoy en día y es también como la vitalidad, ¿cierto? Las ganas de vivir, las ganas de hacer cosas, el deseo de emprender cosas nuevas, al precio de que esas cosas a veces funcionan, a veces no, pero como el hecho mismo de hacerlas es como lo rico. Entonces me parece muy chévere eso de... Recuerdo haber leído yo hace un poco un filósofo alemán que me gusta mucho y biólogo que habla mucho de la vitalidad. Tiene un libro que se llama Vivificar y habla un poco de que una de las cuestiones más necesarias para trabajar los temas ambientales y educativos es como volver a llenar de vida a las personas, imprimirles esa, ¿cierto? Inyectarles esa dosis como de energía, porque esa energía es la que se está como perdiendo y está siendo colapsada y hay un mundo también de problemas a nivel de salud mental en el mundo actualmente, depresión, suicidios que vienen en alza, entonces hay un llamado muy importante en estos tiempos de volver otra vez a que la vida vuelva a cobrar sentido y lo que tú decías de tener como esa búsqueda del sentido y del significado, porque pues muchos hablan de que hay una crisis también del significado y por eso se vuelve tan importante como tú lo dices, esos temas que tienen que ver con la religión o con la espiritualidad o con el alma, porque pues son preguntas que tienen que ver con cosas más profundas y que pueden llevar a las personas a despertar en sí mismas cosas de mayor potencia para la vida y no solo para la vida de ellos, sino para las vidas de las comunidades, porque es una persona que se vitalice o que tenga esa fuerza, pues va a contagiar también a los otros de esa vitalidad, va a ser el mejor regalo que le va a poder dar a los demás. Entonces es muy chévere eso que plantean y sí, sí me gustaría que abordáramos eso de eso, como de una educación que deje un poco como el centro en los contenidos, que es como lo que más nos ha tocado a nosotros en una educación más tradicional, que es donde se prioriza más como la información y el dato, otras veces como el niño, ¿cierto? La persona, pero ya para ponerla ya y hablar de la vida, entonces eso sería hablar de muchas cosas, porque hablar de la vida también nos implicaría descentrarnos también a nosotros como seres humanos
del papel, y me parece que es contemplar en ese radar a otras inteligencias, a otras sensibilidades, a otras formas de ser, que me parece bonita. Pongo yo el caso, por ejemplo, del alfabeto, como a los niños les enseñan a veces a leer y a escribir, y está como el alfabeto, y es como a veces es muy tradicional como la enseñanza de eso, sabiendo que enseñarles ese tipo de cosas es como hacer magia. Pienso yo que eso fue como los primeros momentos, ¿no?, como mágicos, como una tecnología muy poderosa y ese gran invento que hemos construido casi como seres humanos de poder, cierto, hilar sentido, crear símbolos, crear significado, y eso es algo muy bello que valdría la pena. Si tuviéramos en esa enseñanza del alfabeto y de las letras, pues la vida, pues también empezaríamos a mirar a ver cómo también, cómo nos habla también la naturaleza, cómo nos hablan también otras cosas en la vida y no solamente el lenguaje tan estricto de las letras. Entonces me parece muy chévere que pudiéramos como profundizar sobre eso, porque me parece potente, me parece muy rico y me parece muy interesante para este capítulo poder hablar de eso y de las iniciativas y de lo que vienen haciendo para compartirlo. Entonces, por donde quieran también seguir ahí conversando, interesante. Bueno, a ver, entonces les voy a mostrar un mapita. Dame un segundito. Mientras les comparto el mapita, les cuento que fue interesante también ver cómo una vez tuve la oportunidad de conversar con unas chicas que son de la Universidad Libre no era de Ámsterdam, Rumania. de Rumania. Y ellas me contaban que tenían todo un proceso autodirigido para que los jóvenes puedan explorar lo que quieran. Y lo que metodológicamente ellos les acompañaban en cómo poder hacerlo. Lo interesante es que los jóvenes terminaban todos, de alguna forma, investigando algún tema que era medio científico o que bastante llevados como hacia la recopilación de información, muy similar al sistema escolar, muy similar al sistema en un colegio. Como materias. Como materias. Cosas que tal vez no habían podido explorar en el colegio, pero querían hacerlo de forma autónoma. Eso me llevó a identificar profundamente que, claro, ahí hemos sido moldeados tan profundamente que hasta cuando te dicen, puedes investigar lo que quieras, terminas investigando cosas que son dentro del espectro de lo investigable. Me acuerdo también de un ejemplo de unos niños que estaban en un jardín escolar, que era muy pequeñito. Entonces, cuando decían, muévanse libremente, lo que podían hacer es correr alrededor de una sala. Entonces, un día les llevaron a un parque y en el parque les dieron esa misma instrucción. Pueden correr por donde quieran. Y lo que empezaron a hacer es empezar a dar vueltas, porque habían sido formateados ya con ese tipo de libertad. Entonces, lo que buscamos un poco con esta brújula es, de alguna manera, mapear las distintas posibilidades de aprendizaje. Y para eso también me gustaría solamente decir una cosa, que justamente con esto que hablabas de las letras, ¿no? Es como que se ha puesto demasiado énfasis en toda la literatura, en los libros y adquirir el conocimiento a través de los libros o de una persona que sabe. Y nos hemos olvidado de todo el resto de manera en cómo tenemos de procesar, ¿no?, la información, que es a través de nuestros sentidos, incluso sentidos extrasensoriales que están ahí, pero dormidos. Entonces, como claro, aprender con la vida en el centro también sería salirnos como de este paradigma en el que todos los conocimientos son de esta manera, ¿no? Entonces, igual, tal vez solamente voy a hacer como un recorrido súper breve y después, si quieres, Andrés, nos haces preguntas y podemos ir profundizando. Pero en esta brújula, en estos caminos, identificamos como 4 dimensiones distintas. La primera dimensión es la dimensión personal, que normalmente en los sistemas educativos se toca muy poco, pero tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con identificar realmente cuáles son nuestros propios sueños, quiénes somos, para qué estamos aquí, y casi todo ese tipo de herramientas de autoconocimiento o de este desarrollo personal han sido bastante olvidadas. Otra dimensión es la interpersonal, que es la forma como nos relacionamos con las demás personas o con el colectivo mucho más amplio. La que sigue es interser, que es justo lo que tú mencionabas, que es cuando ponemos la vida en el centro,
hackeamos el ser humano, ya no está en el centro, el ser humano. Ya no es antropocéntrico todo, es la vida. Y nosotros como una manifestación de la vida. Entonces hay un montón de otros seres y un montón de otros elementales que están también por ser descubiertos, que podemos relacionarnos con ellos. Y lo transpersonal incluso de alguna manera como hackea el planeta. También la Tierra no es el centro del universo. Existe un montón de dinámicas y de información y de armonía que existe en el cosmos, que nuestras abuelas, nuestros abuelos, en la sabiduría ancestral, desde ahí venía toda la información para cómo organizarnos en este planeta. Pero no era algo que ellos inventaban, era de alguna manera una manera como ellos se relacionaban con el tejido de vida más allá de este planeta. Entonces, cuando hablamos de distintas dimensiones, imagínate todas las posibilidades que tendríamos de redescubrir y de explorar estos caminos. Y muy brevemente, tal vez déjame ver si es que pasamos esta explicación y vamos como de una al mapa completo, sería el de acá. Entonces ahí puedes ver más o menos 6 distintas esferas de esta brújula. Obviamente tiene la parte individual, que es del autoconocimiento, el trabajo interior. Está la parte de nosotros, que sería la manera como nos relacionamos con la gente cercana. Entonces ahí está un montón de formas y de herramientas relacionales. Está, como ves, nos gusta hackear un poquito las palabras, entonces está la vida colectiva o la colectividad. Y está específicamente el diseño de otros mundos posibles que se vean manifestados justamente en una nueva universidad, en el futuro, en otras formas de economías, en otras formas de gobernanza, unas nuevas maneras de resolverlos y transformar el conflicto. Todas las cosas ya a nivel práctico que podrían incluso descentralizar los estados-naciones. O sea, ahí son todas estas exploraciones que justamente, como mencionabas, Buckminster Fuller, cómo diseñamos algo que sea más bello, que sea más funcional, que deje obsoleto las formas del pasado. Está esta dimensión biosistémica que ni siquiera lo ponemos nosotros como el cuidado de la tierra, sino relacionarnos con la tierra. O sea, es aprender a vincularnos y a sentirnos parte de ella. No nuevamente nosotros como seres humanos como el centro, sino más bien como la vida en el centro y nosotros al servicio también de la vida. Está toda esta manera de recuperar la sabiduría ancestral y la sabiduría de nuestros pueblos, de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, y también cómo nos ponemos en diálogo intergeneracional con las nuevas generaciones. Y por último, lo que les mencioné un poquito también es esto de también descentralizar el planeta, Tierra, como que aquí es donde ocurre todo y aquí es lo más importante, sino más bien de qué manera podemos nuevamente redescubrir estas narrativas, estas cosmogonías ancestrales que nos invitan hacia sentirnos profundamente parte del flujo de la vida y cómo podemos de alguna manera también vivir estando al servicio de este tejido, de esta manifestación. En fin, cada uno de estas dimensiones se trastocan con las demás. Si ves ahí como los puntos intermedios son los puntos de interacción de la una y la otra, y lo que estamos trabajando ahora es de alguna manera llevando esto aterrizado más específicamente, con personas, por ejemplo, a nivel individual. ¿Quiénes tienen herramientas de autoconocimiento? En el Mushukawa, y también la idea es hacerlo esto con ecoversidades también, para que este mapa no sea un mapa como solamente conceptual, sino que podamos navegar teniendo incluso personas o prácticas que en cada una de estas dimensiones puedan acompañarnos en este proceso de aprendizaje o desaprendizaje. Está muy bueno el esquema, muy inspirador. Igual son cosas que tienen mucha relevancia porque son como desde lo pequeño como hasta lo grande, ¿cierto? Tienen como dimensiones que se van conectando unas a otras y que tiene la posibilidad uno de navegar con personas que de pronto manejen ese tipo de conocimientos y experiencias. Y con la Universidad del Futuro está pasando algo similar. Después de las conversaciones también ha surgido como un esquema donde también estamos viendo cómo
hay como unas aulas. Y en esas aulas hay unas maneras de que esa persona que entre por un lado pueda conversar con otras aulas, buscando como más la interdisciplinaridad también del conocimiento. Pero también hay un esquema también. A mí esa pestaña del intergeneracional es una de las que más me llama mucho la atención porque es una de las grandes crisis que tenemos como sociedad hoy en día, es que se está rompiendo esa transmisión intergeneracional. Incluso puede existir más crisis cuando ya sean las inteligencias artificiales las que vayan a criar o a educar, si es que ese paradigma se empieza a meter de maneras tan fuertes. Entonces ya no serían tanto personas las que educaran, sino máquinas. Y eso puede ser algo muy peligroso ya está pasando un poco con las pantallas, con los celulares, donde pues están criando pantallas y todo esto y pasan mucho más tiempo y hay un mundo de conflictos alrededor de las tecnologías. ¿Dónde estaría ahí como esa cuestión tecnológica dentro de ese esquema? Esa sería como una pregunta, porque a mí me preocupa mucho que la sociedad se deje llevar por ese paradigma de que cosas como las inteligencias artificiales pudiesen pues acabar un poco con el valor de la vida, ¿cierto? Porque pues en últimas son artificiales, por eso mismo deberíamos dejarla como inteligencias sintéticas o simuladas y darnos cuenta de que esas inteligencias no son el todo, sino que son ayudas o son como posibilidades como de conexión y de aprendizaje, pero el camino así de tener un poco, es una reflexión que estoy haciendo en estos días y me gustaría también compartir con ustedes cómo ven eso de la transmisión intergeneracional, porque es algo que en las culturas antiguas se daba mucho desde la oralidad, con los mayores, lo que tú decías, Karina, que el aprendizaje como en comunidad, ¿cierto? Donde todos están aprendiendo y hay una transmisión de padres, de tíos, de hijos, y donde es la tribu la que cría, ¿cierto? No solamente como en las familias así tan atomizadas, pero un paradigma ahorita que parece estarse como acercándose y sería muy tenaz que pasara, por eso me parece chévere poder hablar también de esto en esos programas. Es como en ese esquema de la vida, ¿dónde estaría como, cuál es la percepción que tienen ustedes ahí frente a esa cuestión tecnológica y cómo podríamos ayudar a que verdaderamente sea útil y no necesariamente vaya a generar pues mayores distanciamientos de las personas, porque entonces ya las personas viejitas, entonces ya van a tener inteligencias artificiales que les vayan a cuidar. Y todo lo vamos a ir resolviendo con ese tipo de automatizaciones que pues a mí me preocupan mucho. Entonces, no sé ustedes cómo ven eso que estoy contando y cómo en ese esquema, pues en que tiene esa reflexión lo tecnológico, que es como muy clave hoy en día. En mi caso, yo pienso que otra vez, yéndonos al ejemplo de Bookmister, es como fortaleciendo la comunidad, la convivencia, las relaciones personales. Creo que lo otro como que de alguna manera pierde peso, porque siempre el estar juntos, digamos, si esta conversación estuviéramos teniéndola, ¿no? Cara a cara, fuera mucho más enriquecedora que por la pantalla. Entonces, como que yo creo que justamente creando estos espacios relacionales y de encuentro permanentemente, constantemente, creo que las otras cosas como que empiezan a perder peso porque obviamente es mucho más enriquecedor verse. Esto es mi apuesta, ¿no? O sea, para eso, en este proyecto que tenemos, yo estoy tratando como de organizar muchos encuentros y todo esto porque justamente creo en el peso increíble que tiene el podernos ver, en la magia que tiene el podernos relacionar. Y también en nuestro caso ha sido mucho como esto de los ritos de paso. O sea, como que también en esta parte intergeneracional, como ir retomando esta sabiduría, ¿no? Que, por ejemplo, cada 7 años realmente pasa algo en el cerebro, en el espíritu, en otros cuerpos. Entonces, con nuestros hijos hemos ido trabajando con esto en nuestras propias vidas y obviamente sería chévere también empezar a hacerlo, ¿no? Con los jóvenes y con los que estamos trabajando. Y como mencionas, Andrés, anclando nuevamente como esta invitación, digamos, como a profundizar en este diálogo intergeneracional, definitivamente las culturas maduras que existen y antes eran mucho más abundantes en el planeta, realmente tenían esta transmisión de sentido. O sea, no solamente era
un conocimiento, realmente era una manera de cómo podían cultivar la sabiduría. Y siento que esa es la gran crisis en la que estamos atravesando ahora. Una cosa es tener inteligencia y Mm, tener conocimiento y tener como datos, que eso es lo que tiene la inteligencia artificial, una velocidad de procesar datos muy, muy rápida. Pero otra cosa es tener discernimiento y otra cosa es tener sabiduría. Eso es algo que tiene que ser cultivado en el alma humana. Es algo que no puede ser mm, solamente provista por un cerebro, o y peor, por un cerebro artificial. Y la crisis muy, muy grave en la que estamos es que no tenemos chance de hacer sentido, colectivo principalmente. Entonces, lo que se está catapultando de una manera exponencial con la inteligencia artificial es el mismo sinsentido, pero a una velocidad y a una escala mucho mayor. mm, Eh, Alguien dice por ahí, se llama Daniel Schmachtenberger, que el peligro es que estamos tratando de obtener el poder de los dioses sin tener la sabiduría de los dioses. Entonces queremos utilizar la tecnología, que de alguna manera otras personas lo ponen como, es una amplificación de los sentidos, una amplificación de la potencialidad de comunicación, de escucharnos. De alguna forma eso es la tecnología, pero no lo estamos utilizando con esa sabiduría y con ese sentido profundo. Entonces lo que puede ocurrir es que el mismo camino de autodestrucción en el que estamos simplemente se ha acelerado, porque no estamos yendo nuevamente, no estamos poniendo la vida en el centro, mm. estamos poniendo nuestra confianza en el desarrollo. Por ejemplo, de hecho, mucho hacia donde estamos yendo como civilización es la tecnología en el centro o el desarrollo económico en el centro, supuestamente desarrollo económico, ¿verdad? Eh, la comodidad en el centro, el, en fin, el consumo en el centro. Entonces, el repensar la vida y nuevamente poner esta brújula, este mapa, es tal vez como para nosotros ha sido como un cable a tierra de cuáles son algunos temas que realmente necesitamos cultivar, no solamente en nuestras hijas, en nuestros hijos, es principalmente en nosotros, porque tampoco sabemos. Para nosotros el navegar esta brújula es navegar junto con ellos, como decía la Cari, es un Claro. aprendizaje en familia, porque tampoco tenemos mucha información, digamos, hemos tenido que volver a relacionarnos con la Tierra desde esta perspectiva no humanocéntrica, sino es un camino de desaprendizaje también para nosotros y sentimos que a veces incluso para los niños, las niñas es más fácil, porque no han venido desde una, digamos, contaminación o distorsión de formas que son naturales. Sí. Cuando nos enseñaron a nosotros la ciencia de la vida, que era la biología, la vimos de unas maneras muy descontextualizadas, muy teóricas y abstractas, y no había como esa conexión con todo este panorama que ustedes están invitando a ver desde lo cosmológico, que me parece que es muy importante ver esa perspectiva porque nos lleva a ver pues escalas de tiempo más amplias, nos hace ver dinámicas entre los minerales, entre las diferentes capas que hay para que la inteligencia y el humano haya surgido, ¿cierto?, de tantas interacciones tan básicas y tan pequeñas y ver toda esa historia me parece muy bonita, que los chicos puedan tener esa historia cosmológica en mente y en en su sensibilidad para que puedan recordar de dónde es que vienen, como tú decías al principio, de dónde es que venimos, entonces yo creo que un paradigma cosmológico se hace hoy muy necesario en el aula. Yo no tuve tampoco esas perspectivas y creo que ahorita llegado el siglo XXI hay como muchas historias alrededor del universo, alrededor de la inteligencia de las plantas, ¿cierto? Ha venido como en crecimiento una información acerca de lo no humano que es muy rica, tanto desde la filosofía, la biología, las neurociencias, la psicología evolutiva. Ha habido como un despertar muy interesante, incluso desde las mismas religiones también, en ese diálogo interreligioso que hoy en día también es muy importante, esas posibilidades de ver como cosas más amplias a solo quedarnos viéndonos a nosotros mismos encerrados en nuestros propios miedos e inseguridades, sino ver como el sistema solar y ver las dinámicas de todo el universo en movimiento. Eso me parece una perspectiva que por lo menos para mí
en este camino de autodidactismo también que hemos tenido que hacer para aprender sobre estos temas, he encontrado como belleza, he visto narrativas muy poderosas que hacen que las personas despierten también el asombro, que es lo bonito también de lo cosmológico, que nos hace ver también como con asombro, pero no quedándonos solo en los datos. Obviamente vuelvo otra vez y lo digo, porque me parece muy importante reiterarlo, que esos temas no se pueden ver con las mismas metodologías, por más innovadores que sean los temas o las brújulas o las estructuras, necesitamos también innovar mucho en las metodologías, cómo nos acercamos a ese conocimiento, y ahí es donde entra en juego también la posibilidad de lo que decía Cari ahorita, que me parece muy interesante, lo sensorial, lo corporal, cómo empezamos a amplificar también otros sentidos y no quedarnos solamente con lo racional para tener esa información, porque nos quedamos otra vez en el viejo paradigma, pero entonces me parece ahí como que el gran logro, y eso es lo que también estamos buscando entender en la Universidad del Futuro, es cómo es que queremos también cuando una persona entre a un espacio educativo, qué tipo de experiencias es las que va a tener. Y me parece importante que hablemos un poquito de esas herramientas y experiencias que ustedes alrededor de estos 10 años pues conocen o pueden ser o han funcionado alrededor de cómo hacer que este acercamiento a la vida no sea solamente un acercamiento tan distante, sino que sea un acercamiento más encarnado. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, ahí, por ejemplo, nos gusta mucho esta rama que se llama la ecosofía o la ecología profunda, que claro, es como, bueno, o sea, digamos como toda esta experiencia y esta conexión profunda en la naturaleza para poder entendernos como naturaleza. O sea, el poder ver que los ecosistemas también están ahí, pero están también acá adentro. O sea, como que, como este ecosistema vivo, digamos que soy yo, también está acá afuera y aprendo al mismo tiempo, digamos, a cuidarlo. Entonces, eh, claro, estas oportunidades de ir a la naturaleza, de estar ahí, de permanecer mucho tiempo, han sido sumamente importantes en nuestro caso. También trabajar mucho con la intuición, porque claro, el conocimiento y toda la educación convencional hace como que se adormezca la intuición. Entonces, de hecho, por ejemplo, en la parte esta, ¿no? Espiritual y psicológica ha sido muy importante para nosotros recuperar la intuición propia y seguir el camino que nuestra alma nos va indicando. Y eso creo que sí es muy necesario como que aprendamos a escuchar nuestra propia voz y hacer espacios para que esto suceda. Entonces, por ejemplo, hay una de las metodologías que hemos usado mucho es en todos los encuentros, es como que no está todo prehecho, sino más bien como que las personas que vienen son también las que después de hacer algunas dinámicas, de conectarnos, de meditación, o sea, conectarnos entre nosotros, conectar profundamente con nuestro ser, como venimos, poder proponer qué es lo que queremos que pase en el encuentro. Entonces, esto es como una especie de semillita como para darnos cuenta que nosotros somos los protagonistas de nuestro aprendizaje, porque de alguna manera nos han quitado ese poder, ¿no? Ponernos más curriculares desde afuera, que esto es lo que tenemos que aprender y de esta forma. Entonces, creo que esta es una pequeña semillita que hemos estado usando en todos los encuentros que hacemos. Y con respecto a nuestros hijos, también es como que darles espacio, ¿no? Para que puedan conocerse, puedan reconocerse y también dándonos cuenta de la edad. Por ejemplo, esto que mencionábamos antes de lo de los ritos de paso es importante, porque si vemos que hay etapas en las que tendemos a estar como más, llamémosle, creciendo nuestro ego, ¿no? O sea, necesitamos esta etapa de individuación, que a veces es hasta los 28 años, o sea, entonces quizás no hay chance de como presionar, digamos, para que una persona ya tenga una especie de conexión mucho más allá con lo comunitario, aunque hay personas que nacen así, la verdad, con esta tendencia, pero como que también diferenciando las distintas etapas del ser humano, creo que podemos apoyar en estos procesos. Y creo que el enriquecernos con distintas etnias, distintas
sí, distintos estratos de todo, ¿no? Incluso ahí yo diría con la gente que es diferente a nosotros, porque también lo que a veces pasa en los mundos alternativos es que se queda hecho una burbujita de solo entre los alternativos y claro, hacemos una subcultura. Y sí, la idea sí es fortalecernos y por eso sí son necesarias estas redes, porque nos sentimos fortalecidos, esperanzados, pero como siempre hacer, al menos yo creo en esto de siempre los puentes con otras personas nos traen también otros tipos de desafíos, nos incluso cuestionan lo que estamos haciendo de una manera distinta, ¿no? A la validación que siempre tenemos desde el mundo alternativo. Entonces, eso en nuestro caso, no sé. Sí, tal vez en estos 10 años sí como que tenemos un espectro bastante amplio de actividades que se pueden hacer cerca de la ciudad y otras que definitivamente para nosotros que es muy, muy valioso es ir a los territorios y convivir y estar en esos espacios. Entonces, eh, eso no tiene reemplazo, digamos, la experiencia, algo vivencial. Sin embargo, algunas de las metodologías que hemos utilizado son procesos de juntas, o sea, en colectivo, poder discernir de qué manera nos ha moldeado la escolarización y poder identificar cuáles han sido algunos hábitos y patrones que se han quedado en nuestras cuerpas al ser escolarizados. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, empezar a tener nuestra propia iniciativa? ¿Qué realmente quisiéramos explorar? ¿Qué quisiéramos proponer? ¿Qué podemos dar? A veces hemos sido o sea, está tan encarnado eso en nosotros, estos hábitos y patrones de la escolarización, que así tengas una brújula, un mapa o lo que quieras de frente, no tienes la manera, o lo que vas a hacer es, quieres explorar eso, pero que alguien te enseñe, sentado en un pupitre. Entonces, quieres herramientas de autoconocimiento, pero la metodología a través de la que quieres es que una persona te las dé. Entonces, hay como que ir decodificando bastante de estos paradigmas, digamos, del acercamiento hacia el aprendizaje para poder navegar, recuperando, como decía la Cari, la intuición, la iniciativa, el sentido propio, incluso la validación externa, porque mucho de los códigos que se han utilizado en los ámbitos educativos formales tiene que ver con la validación externa, tiene que ver con obtener un título, tiene que ver con estar en un lugar formal donde realmente estés aprendiendo. Y como vimos en esta brújula, en este mapa, hay un montón de cosas que difícilmente lo vas a poder hacer en un aula. Esas son cosas que tienes que explorar, que sí se hacen en comunidad, pero no de la misma manera académica formal, necesariamente. ¿Tienen de pronto algunas pistas de cómo desmontar esos patrones de escolarización que son a veces muy fuertes en las personas y que hacen que siempre tengamos una posición mucho más pasiva en la construcción de conocimiento? ¿Cómo De hecho, hacer para trabajar eso? o sea, Sí, está bien hablar. hemos hecho como no sé, desde hace unos 8 años tal vez. Fue la primera vez que hicimos con unos amigos, una amiga sueca y un amigo mexicano. Pero son procesos de varios días. De hecho, son como lo ideal de 5 o 6 días, donde las personas vivencialmente pueden ser confrontadas o podemos ser confrontadas con estos hábitos que están tan encarnados. Entonces, por ejemplo, de alguna manera tenemos herramientas, pero es generar momentos incómodos, como que okay, aquí Ah, nadie va a enseñar nada. O sea, exacto. ¿qué queremos aprender? Estamos juntos, esto es un círculo. No hay ninguna persona que está al frente que te va a decir, bueno, entonces nos vamos a organizar de esta manera. ¿Qué queremos colectivamente hacer? Y bueno, hay un calendario y vamos juntos a utilizar esa herramienta, pero es una herramienta nada más para organizarnos. Igual, hay herramientas para tomar decisiones, hay herramientas para comunicarse de una manera mucho más horizontal. Entonces, como hay algunas herramientas que sí, si quieren, igual en algún momento podemos compartir. Otra cosa ha sido como esto de la reflexión también y espacios como para el pensar, sentir y actuar. O sea, es como ¿de qué estamos alimentando nuestros pensamientos? ¿No? O sea, y esto que necesitamos siempre como, que es una necesidad básica, ¿no? El ser aceptados, el pertenecer, el estar seguros, la comunidad. Entonces, ¿cómo estamos de esas necesidades nosotros
satisfaciendo y cómo podemos encontrar otras maneras. Entonces, como que quizás al ir a estas raíces que son de las necesidades básicas humanas, también empezamos como a desmontar, digamos, de que hay otras lógicas posibles y por ende esos patrones pueden ser cambiados. Por ejemplo, el éxito. Entonces, desde esa raíz no necesitamos reproducir lo mismo que el sistema nos está invitando, sino sería, ¿qué sería el éxito? Entonces, bajo este paradigma, con estas diferentes maneras de satisfacer esta necesidad. Y esos patrones de escolarización también a veces suelen ser difíciles, también porque están ligados a muchas recompensas que las personas Claro, tienen y que hacen difícil soltarlas, sea ya la economía, ¿cierto? Sean muchas cosas del estatus, del éxito, de la popularidad, como de ciertos patrones que también envanecen el ego, como que lo regodean en una suerte de muchas cosas, entonces como que es también desacomodar esa situación de no sé, ¿cierto? Como de cambiar un poco el patrón del individualismo, en últimas, que es trabajar, es romper con eso de frente, porque si ya no buscas ser tú el único, el exitoso, el que tiene la fama, sino ya pensar en una fama comunitaria o darle como un patrón que es lo que tú estás haciendo también para que tu comunidad se fortalezca. Ya no solamente tú, es el camino también que uno ve mucho en la universidad y en los espacios de formación superior donde predomina mucho es el individuo, ¿cierto? Y la persona casi se aísla para aprender y no se junta es para aprender con otros, ¿cierto? El modelo está, el patrón se sigue manteniendo así sean los niveles más altos y eso es lo que cualquier universidad del futuro debería estar atento de no replicar otra vez ni los modelos ni las metodologías, sino que creo que en los primeros momentos de entrar un estudiante deberíamos pensar también cómo se puede hacer lo que llaman también, yo no sé si es Walter Miñón, lo que es como sanar la herida colonial, como sanar un poco como todos esos patrones y verlos y ver dónde es que están en uno para antes de aprender cualquier cosa, pero si no se hace ese trabajo con esa sombra, con ese trabajo fuerte, oscuro, alrededor de esos patrones inconscientes, la mayoría son inconscientes, pues no vamos a va a ser un aprendizaje. Entonces yo creo que se debería invertir mucho para que esos procesos de autoconocimiento en esa rueda que ustedes me muestran sean como por donde se empezaría, ¿cierto? Se empezaría para poder ir, que ese conocimiento que se va construyendo pues sea pues más nuevo, más experimental, más nutritivo y no sea solamente otra vez replicando los patrones. Entonces yo creo que está muy chévere empezar por ahí. Es una metodología que yo también trabajo mucho. Yo trabajo como con un esquema más simple, pero parte mucho de primero de la conexión. También pues veo también el antagonista que es la desconexión. Miramos también los procesos de comprensión y los procesos de co-creación. Son como tres C, una pedagogía que involucra 3C. Y en los procesos de conexión, pues sí busco mucho que al principio sea un trabajo muy de reconocer también esos patrones y de mirar dónde es que estamos. Incluso apelo mucho a las historias de vida también en las microhistorias para que las personas hagan más conciencia de dónde vienen, cuál es su linaje, de su árbol genealógico, que miren un poco algunas cosas que son oscuras en ellos que de la sociedad o de sus familias viene eso, porque muchas veces esos patrones no son solamente individuales, ahí vuelve uno a apelar otra vez a la transpersonal en esa exploración. Entonces es muy interesante que en cada una de esas, en cada aula o en cada experiencia uno puede trabajar lo personal, lo interpersonal y lo transpersonal. Y no se va quedando como ¿cierto? Van dialogando todas esas cosas. Incluso a veces para mirar esos patrones habría que mirar un principio de intergeneracionalidad, porque yo tengo que hablar con mis abuelos o con mis padres para mirar ellos cómo perciben esa situación y ver dónde es que está obstaculizado y ver el trauma que hay, porque muchos de esos patrones son como también espacios de trauma que tenemos históricamente y que vale la pena como destrabar para que pues, el aprendizaje a futuro sea mucho más rico. Me parece muy clave eso del autoconocimiento en ese sentido, como ustedes lo plantean. Yo les iba a hacer una preguntita que se sale un poco del tema, pero me parece chévere. Yo siento el amor como un encuentro cosmológico entre dos almas, ¿cierto? Ustedes cómo se conocieron y qué aprendizajes ha tenido también esa relación, porque también hablan de que esto estamos hablando por primera vez o segunda vez tenemos una pareja en el programa. Me gustaría hablar un poco de ese amor como un encuentro cosmológico y qué les ha dejado también en sus vidas y en sus almas ese encuentro, porque pues dentro de
8.000 millones de personas, que 2 personas se encuentren, siempre me parece un acto de magia y de profunda misterio. Entonces, si queremos hablar un poquito de eso, sería chévere. A ver, yo lo que te puedo decir es que, de hecho, te lo mencioné, era que las personas que éramos hace 10 años somos muy diferentes a las que somos ahora. Y creo que este ha sido el camino de desaprendizaje más bonito y más desafiante al mismo tiempo. Que solamente justamente por este gran misterio y esta magia cósmica hemos podido navegar principalmente en mucha sensibilidad con el proceso del alma de la otra persona. Ha sido bien bonito el poder caminar con mucha comunicación. O sea, ha requerido extrema comunicación, como de estar constantemente actualizándonos de cómo están cambiando los paradigmas, y durante mucho tiempo también tratar de no entender y aceptar a la otra persona como, imagínate, yo venía desde un universo donde había estudiado teología durante 8 años. Entonces, de alguna manera, la deformación académica que tenía era a tener respuestas. Y cuando empezamos a navegar estos procesos de desaprendizaje, era bien complicado porque tenía que soltar muchas de las cosas que yo había asumido como ciertas y como algunos dogmas que estaban ahí instalados en mi espiritualidad. Y cuando nos conocimos con la Cari, estábamos más o menos de acuerdo en esas perspectivas desde nuestra espiritualidad. Y en estos años se ha ido deconstruyendo como el Jenga, ese jueguito que tú vas sacando las piezas. Y ha habido momentos súper incómodos los cuales hemos tenido que soltar muchas de las cosas que sabíamos, y ha sido bien bonito el poder acompañarnos. Yo siempre decimos que es como milagroso, digamos, el que siendo personas tan diferentes todavía estemos tan profundamente eh, vinculadas, comprometidos, caminando juntos con un sentido tan común también. Entonces, sí, yo siento como que de alguna manera, por ponerlo así en esta onda más mágica y cosmológica, el Gran Espíritu nos ha acompañado en este proceso de desaprendizaje, y Él nos ha guiado hasta acá, digamos. Y ahí también en esta cosa cosmológica, porque me gusta mucho la astrología, me ha parecido tan lindo como que ver que realmente la persona con la que estás es como que te va mostrando tu luz y tu sombra. O sea, todo lo que admiras en esa persona también puede ser que está en ti y te cuesta muchísimo ver por cualquier herida que tengas. Y así también las sombras, ¿no? O sea, lo que te molesta tanto en el otro es como que hay algo que trabajar. Entonces, teniendo esa humildad, digamos, es como que ya más fácil ir y procesando, digamos, los desafíos que vienen, aunque sí hay momentos súper difíciles, pero ha sido hermoso que sea el compañero como, digamos, como este camino, o esta pareja, como el camino también de aprendizaje, porque ha sido mucho justo en esta interacción, cómo nos vamos deconstruyendo, cómo necesitamos ir adquiriendo herramientas. Entonces, esa parte también ha sido muy, muy bonita. Y sí, justo esto, como decía Marco, como de estarnos como nutriendo todo el tiempo, y a veces creo que una de las cosas fundamentales que hicimos un tiempo como pareja fue como el saber que la fidelidad primera que nos debemos es a nosotros mismos. Y si es que en algún momento alguien se vuelve un impedimento para que el otro siga como avanzando en el camino de su alma, creo que hay que conversarlo profundamente para ver si es que seguimos o no caminando. Y entonces, siempre apegados a eso, ¿no? Esas ganas de seguirnos descubriendo nuestra esencia, el llamado de nuestra alma, nos hemos ido acompañando. Qué bonito. Y bueno, adicional a eso, nada más como que también Nico y Luana para nosotros ha sido más allá de inspiración, sino también como esos compañeras de camino, que sentimos profundamente como que nos han desafiado nuestros límites. Con Nico, por ejemplo, igual, como que nosotros ya desde la parte un poco más académica en la universidad sabíamos que el sistema educativo
no era algo como que probablemente nosotros escogeríamos para él. Pero ya cuando él fue creciendo, decía, bueno, ok, si es que no existe, entonces tenemos que co-crear algo que sí nos haga sentido. Y entonces como que esa invitación constante de cómo aterrizamos todo esto en la práctica, cómo ellos también pueden escoger sus propios caminos de aprendizaje, tomando en cuenta como este universo, esta brújula. Eh, entonces sí, creo profundamente también que ese camino compartido con ellos ha sido muy, muy enriquecedor. Qué lindo. Me gustaría entráramos un poquito a hablar de coversidades y de los viajes a África que han tenido ambos, porque ahorita en la mañana con mi compañera hablábamos de cómo en nuestra educación, ves ese continente, sabemos como tan poco y siendo un continente tan rico, con tantas cosas, pues ha sido exotizado y tenemos una imagen muy distorsionada de lo que es África y cuando uno entra un poquito a reconocer un poco las espiritualidades, la música, que para mí es como tan emocionante, la música africana me encanta, el afrobeat y todos estos géneros que hay en... Eso es un mundo de cosas que también inspiran mucho también nuestras culturas acá en Colombia, el Caribe y el Pacífico pues tienen esa presencia de lo africano. Pues no sé, que nos cuenten un poquito de esa experiencia de aprendizaje en ese continente donde estuvieron y qué cosas se traen también de aprendizaje profundo para ustedes. Mm. Es que fue tan profundo el aprendizaje. Bueno, en mi caso, o sea, los dos decidimos, yo me fui al encuentro de coversidades y me fui, fue el primer viaje que hacía sola en 10 años. Entonces realmente fue todo un aprendizaje, porque primero ahí quiero mencionar el momento de estar completamente sola, digamos, y mi familia, obviamente, y sí, estar fusionada, mis hijos casi. Eh, Pude, o sea, acelerar un montón de procesos internos, por un lado, y también constaté un montón de herramientas que ya había adquirido y que no me daba cuenta, que hasta ese momento ya las tenía incorporadas de mí. Entonces, sí, recomendado ir de viaje de vez en cuando a quienes estamos ahí sosteniendo procesos educativos comunitarios o en casa. Y de ahí, bueno, así como a nivel de continente fue lindísimo porque el haber experimentado en estos pasados estos 9 meses, digamos, hemos vivido en la Amazonía de acá, de Ecuador, y habíamos estado conviviendo bastante cerca con un territorio shuar que está bastante, todo el tiempo está siendo atacado, ¿no? Por esto de que van a minar su territorio y todo esto. Entonces, primero fue esta parte cosmológica, digamos, de entender el mundo ancestral, de también desromantizar un poco esta idea que tenemos de lo indígena, ¿no? Como que sí es lo perfecto, todo es hermoso ahí, ¿no? Sí, también son seres humanos, también tienen Claro. un montón de problemas y también han sido colonizados, conquistados y obviamente tienen que recuperar también ellos mismos sus saberes. Entonces ir allá como a conocer también varias personas de clanes africanos, fue lindísimo ver como la similitud que tenían. Por otro lado, también verme confrontada con muchos africanos que no se identificaban ni indígenas ni eran de los colonizadores. Entonces, como este mestizaje, ¿no? Y yo también como mestiza, el verme reflejada como cierto, ¿no? Que tengo como una especie de vacío, de cosa ahí rara por no ser ni de uno ni de otro. Y en este tiempo ya he ido integrando varias cosas de lo rico que es ser mestizo. Y ahí me encanta una cosa que me dijo una amiga que es como los mestizos somos como una nueva humanidad, digamos, como ya los otros como que han tenido chance de vivir su, su experiencia, pero nosotros también, ¿por qué no como reinventarnos una nuestra? Entonces, como mucho fue para mí este proceso de reconocerme como mestiza y ver también el dolor y el trauma y también lo positivo, lo hermoso que puede ser. También el poder reconocer, ¿no? Que nuestras realidades se parecen mucho, como sur, todo el sur Mm. como ha sido bastante explotado lastimosamente por el norte, y también en el encuentro de diversidades ver mucha sanación, trascender ya este dolor y este trauma y esta crítica, ¿no? A los del norte y Ah, a los blancos y todo lo que esté estereotipado, digamos, en esto. Me encantó poder ver eso.
ya trascendiendo el dolor, cómo podemos vernos como hermanos y aceptarnos y abrazarnos y poder compartir juntos y desde ahí co-crear otras cosas. O sea, sí fue súper inspirador. Y también poder estar en esa tierra fue, ya, fue súper lindo por la parte como de raíces, porque, porque claro, es como desde ahí venimos todos de ahí, entonces poder pisar esa tierra y de alguna manera respirar como este mismo aire, digamos, de los ancestros, eh, como que me asentó muchísimo en mi parte espiritual. Mm, así como una visión mucho más universal de mí, digamos. Eh, y justo se dio que también varias personas estábamos pasando, yo fui justo con unas heridas en los pies, hubieron personas que estaban así como viviendo algunos duelos y cosas, entonces como compartiéndonos desde la vulnerabilidad, también me pareció hermoso y yo Mm, veo que eso ha sido como un proceso evolutivo, porque yo me acuerdo que hace muchos años en encuentros alternativos, mucha gente estaba como a la defensa de su proyecto o como que queriendo mostrar que su proyecto es mejor y tal cosa. Y como que había mucho esto de este escudo, ¿no? Porque es como que el proyecto se vuelve el ego y yo me presento de acá nomás, pero que no me vean realmente quién yo soy, porque acá lo que yo soy es otra cosa a veces, porque a veces sí se vuelven estas estructuras rígidas, los proyectos que no nos dejan ir mutando y evolucionando como mm. personas. Y el vernos así como ni siquiera sabía de qué proyecto venían algunas personas. Yo cuando vine acá descubrí como, wow, ha tenido un proyecto increíble, pero como el conocernos como personas, así más allá Hermoso. de estos escudos, fue súper lindo. Entonces sí, vine muy contenta y como con muchas ganas de seguir tejiendo. Entonces sí, seguimos ahí. Wow. A ver, yo te cuento que para mí fue bien interesante, y nuevamente como poniendo en perspectiva este ser que yo era hace 10 años y el ser que estoy ahora. Qué, qué posibilidades de interacción con el aprendizaje o con el entorno tiene. Era bien, bien distinto. Digamos, eh, quiero que tengas como más o menos como en mente este mapa, esta brújula de posibilidades de aprendizaje o de relacionamiento. Y claro, por ejemplo, una de las primeras cosas que yo quería era poder estar en la tierra, quitarme los zapatos, poder tocar con mis manos ese suelo, eh, poder saludarle al monte Kenia, o sea, como entrar en contacto con esa energía del monte Kenia, como de alguna manera un anciano, un guardián del territorio. Escuchar las canciones que en las comunidades ellos cantan cuando saludan al monte Kenia. Escuchar la manera en cómo ellos se conectan con sus espíritus guías con su espiritualidad. Entonces, como poder participar de esa forma tan profunda, digamos, de entrar en contacto con un espacio, para mí ahora es algo muy, muy importante y muy valioso, como un pedir permiso, incluso como para entrar, Mm, como un presentarme también, ¿no? Estoy aquí y estoy aquí para aprender. Eh, por ejemplo, eso como a nivel de la entrada a ese lugar. Después alguien compartió que justamente, según algunos estudios, en el sudeste de Kenia es algunos de los lugares donde se sospecha que puede haber sido como la cuna de la humanidad. Entonces, como mm, percibir esa energía como tan, siento yo como vinculada entre la tierra y el ser humano. O sea, como que somos parte de la tierra, mm. somos una manifestación de la tierra. Después, en el lugar donde estaba, había unos árboles que tenían más de 300, casi 400 años, y poder estar viendo las estrellas debajo de esos árboles. Wow. De alguna manera, como conversando con las estrellas eh, y escuchando una historia que yo sentía que ese árbol estaba como trayendo a mi memoria de un sueño que había tenido hace un tiempo. eh, Eran cosas como súper especiales y extrañas, digamos, como mucho misterio y mucho respeto y mucho, un valor, como decía la Cari, algo profundamente en mis entrañas se estaba moviendo, digamos. Procesos personales súper profundos.
ver también que a pesar de que somos personas que estamos co-creando otros mundos posibles, todavía necesitamos seguir caminando, necesitamos seguir sanando. Eh, percibía yo como por ejemplo temas de heridas culturales, heridas como de por qué vienes del norte o por qué eres blanco o por qué vienes del sur, porque naciste en tal país. Hay ciertos como desafíos personales de sanación y también culturales. Y siento como que ese es parte del espejarnos, ese es parte del encontrarnos en un lugar donde desde la vulnerabilidad podemos reconocernos y podemos también identificar que necesitamos juntos seguir sanando para poder co-crear estos otros mundos posibles. Y eso fue algo bien bonito también, como de alguna manera, mm, como que en esta historia que estaba medio escuchando como del árbol con las estrellas, me sentía muy privilegiado de ser de Ecuador, como una línea imaginaria, que técnicamente no sería ni el norte ni el sur, sería justo la mitad. Y de alguna manera sentía como en mi cuerpo y en la forma en cómo yo interactuaba con las personas, como ser ese puente entre el norte y el sur, entre el Sí. diálogo, entre un lugar donde poder sostener un espacio, donde haya esta posibilidad de sostenernos amorosamente. Entonces, así pasaron muchas cosas bien, bien profundas, bien bonitas, y definitivamente siento como que quien tenga el chance de ir a África sería súper enriquecedor justamente como para ese proceso evolutivo del alma. Me Mm. parece que tanto para la Cari y para mí fue algo así muy, muy, muy particular. Sí, gracias por esas palabras tan bonitas y tan profundas de que nos demuestran de que el viaje es muy importante para... me gustó mucho algo que Cari dijo, tiene que ver con uno de poder contrastar algunos aprendizajes que uno ha tenido y darse cuenta de qué tan apropiados están. Desde pronto, a mí en la residencia también me pasaron cosas de caminar en la Sierra Nevada de Santa Marta en la noche, en un callejón muy pequeño, sin conocer muy bien. Entonces, como que te pone a prueba de qué tanto tú has caminado, qué tanto has explorado eso antes, y porque si no, te vas a morir del susto por la exuberancia también de cosas que se te pueden mover y bueno, es como tus miedos que se ponen en juego, como que uno no va a aprender algo en puntual, sino que resulta aprendiendo de todo, de una conversación, lo que tú decías, de ese momento en las estrellas y esos momentos son de mucho aprendizaje y eso es lo bonito de poderlos compartir porque eso nos muestra de que eso también son aulas, son espacios de aprender y que tenemos que tener en cuenta mucho para estos diseños nuevos de los espacios educativos pues, que estamos construyendo, pues tener en cuenta eso, que periódicamente pueda la gente poder hacer una residencia, un viaje, porque si es muy formativo el estar solo en algunos lugares o dormir en lugares, para mí también fueron como dormir en chinchorro casi al aire libre, eso también pues crea también... Empieza uno a tener que empezar a qué palabras me tengo que decir para tranquilizarme, porque hay mucha gente que también puede entrar en ansiedad en algunos contextos, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas ponen en jaque pues toda esa, pues los pinitos que hemos dado también para trabajar esa inteligencia emocional, todas las cosas de poder comunicarnos. Me gustó algo que también Cari dijo, hablar con gente que es distinta a uno y con cosmovisiones muy diferentes también me pasó y eso para mí fue maravilloso. Allá se daba mucho en ese espacio la cultura del pagamento, que es como hablar con la naturaleza, ir a un lugar sagrado para las comunidades y cancelar la deuda que se tiene frente a algo que se hizo, que no se hizo, algo negativo, ¿cierto? Se le paga, se hace como así como cuando uno paga mensualmente las facturas, como que hay una práctica espiritual muy bonita de la economía también de allá de estos pueblos y es como de cancelar las deudas que se tienen para no quedarnos tampoco con tanta cosa. Entonces aprendí mucho de eso de los pagamentos, me parecieron muy importantes y se hacen con cosas simbólicas, se pueden hacer con plantas, como con tabaco, ¿no? Con lo que tengas, que para ti sea algo de profundo simbolismo, ir a un lugar y ir a hacer como el trabajo simbólico incluso de perdón, de sanación y de eso me pareció poderosísimo. Incluso si tú sacas unas piedras de un río, pagar también al río y en pensamiento, ¿cierto? Se le pagan pensamiento. Entonces, como que esas prácticas espirituales de esas comunidades me parecen importantes para actualizarlas como en nuestros contextos también urbanos donde estamos y lo que tú decías, de saludar, de pedir permiso, esas cosas básicas son humanas y son profundas y poderosas.
Bueno, yo creo que va siendo el tiempo de terminar, pero pues no sé con quién, con algo que, bueno, hablaron del no hemos hablado del nido Casa Abierta, nada, ¿cierto? O el nido es el proyecto educativo, ¿cierto? Bueno. Es lo que te decía la Cari, que es Ah, algo bueno. que ha ido mutando, pero que empezó también como siendo un espacio para familias que estaban desescolarizadas, que Ah, venían y ya. jugaban con los niños, pero después el nido era el que organizaba estas semanas, digamos, estos encuentros profundos de desaprendizaje, digamos. Entonces, también desde el nido estamos trabajando bastante como estos encuentros con jóvenes, poniendo igual como a prueba esta brújula. Entonces, Genial. en realidad es como el nido está alrededor de todo eso. Y Bueno, estamos tratando de, así solamente ahí como para completar, estamos tratando de sacar adelante un proyecto que la llamamos la Ecoversidad de la Vida, que es de Yachayahuay, que es justamente así como desde el nido también. Hay otra fundación de jóvenes también que está, una organización de jóvenes que está ahí, UniODS se llama, y estamos intentando con el Mushu Kawai también sacar como que esta universidad que sea como un proceso de desescolarización, un proceso también de inmersión a través de esta brújula y vivencial, ¿no? A través de varios territorios de la misma red, como que ir explorando estos distintos ámbitos y ojalá siga ampliando a, alrededor de Abya Yala u otros territorios de ecoversidades también para que sea como una experiencia bastante nutritiva, pero también justamente que parta desde los mismos jóvenes. Al vivir un proceso de desescolarización, que vayan luego ellos y ellas mismos escogiendo, ¿no? O sea, qué es lo que en ese momento necesitan aprender, en qué territorio quieren ir. Eso. buenísimo, buenísimo todo lo que cuentan. Estamos muy en sintonía también con el espíritu de lo que yo también estoy como liderando desde acá, pero obviamente ese espacio se va a hacer como con muchas iniciativas ecoversitarias o universitarias, como lo llamemos, o de aprendizaje en todo el planeta, pero especialmente empezamos con América Latina también y para producir también contenidos en español y fortalecer un poco las redes. Me gustaría ya luego ya en otro momento también de pronto preguntarles también por algunas otras conexiones que serían interesantes de pronto hacer en el Cono Sur y en América Latina, sobre todo Bolivia, Paraguay, Uruguay, eh, para este episodio, pero eso lo haremos como en otro momento, porque sí es bueno que siga creciendo la conversación y que sigan empezando a compartir nuestras brújulas creativas de cómo es que estamos viendo, desde qué enfoques, con qué herramientas, y esto me parece muy importante empezarlo a dar a conocer y que también nos estemos dando a conocer a través de estos programas. No sé, alguna última ideita, cosa que nos quieran compartir porque ya nos vamos. Les agradezco y estoy muy contento de haber conversado con ambos. Solamente agradecerte, Andrés, gracias por el espacio, gracias por las provocaciones también, ahí como las preguntas. Decirles que este proceso sigue siempre en revisión y en co-creación, entonces si les puede servir en algo este mapa, esta brújula, con muchísimo gusto, utilícenlo. También si tienen retroalimentaciones, si tienen como alguna cosa como que digan, ah, mira, esto no estaba incluido aquí, conversemos. Para nosotros no es algo que está escrito en piedra, sino más bien que simplemente es como una forma de cómo navegar este desaprendizaje. Eh, y igual, en lo que podamos seguir caminando juntas, juntos, buenísimo. Yo siento como que al final de cuentas, lo más importante es seguir nutriendo estas relaciones de intercambio, de cuidado mutuo, de aprendizaje. Y gracias, gracias Andrés por este tiempo. Sí, muchas gracias, Andrés.